la reforma del transporte público. Y lo vamos a hacer con uno de los congresistas que se ha batido en el Congreso el día de hoy para que un plan presentado por los mismos de siempre, por los congresistas identificados ardorosamente con el populismo, haya podido ser evitada. Y estoy hablando de Daniel Olivares del Partido Morado. Congresista Olivares, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar acá con usted. ¿De dónde salió este proyecto de ley que fue derrotado por escaso margen? Hubiera bastado que 4 cambien de voto para que gane este proyecto de ley, porque si mis datos son buenos, se votó 43 contra 35, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Con el apoyo de qué fuerzas políticas es que se presentó? Sí, efectivamente, ese fue la votación. Qué buena memoria. Y el proyecto en realidad sale hace meses. Se presenta este proyecto en la Comisión de Transportes, donde yo soy miembro titular, y se estaba aprobando tal cual, ¿no? La ley combi, digamos, ¿no? Validar a las combis por 10 años más, una ley terrible para la reforma del transporte de Lima y Callao. Y ahí tuvimos una pelea, ya, no quiero decirle pelea, pero ya tuvimos un debate fuerte. Al final logramos que inviten a las autoridades técnicas y llegamos a un texto unificado, junto con el presidente de la comisión. Incluso los dos estuvimos en una conferencia de prensa diciendo cómo habíamos llegado a un consenso y no sé qué, todo muy bien. Ahora, finalmente entró al pleno ese dictamen, y una vez que entró... Estaba previsto, ¿no lo ha sorprendido eso a usted? No, entró el proyecto como habíamos consensuado hace meses, después de un gran debate, ¿no? Entra hoy finalmente. Es un proyecto que esperaban los transportistas, porque ellos ya estaban de acuerdo, la ATU, la Autoridad de Transporte, porque ellos también ya estaban de acuerdo, incluso el proyecto les daba algunas facultades, estaba bien para todos, ¿no? Y levantaron la mano, pues, ¿no? 2 personas de la comisión, ¿no? Que participan en la comisión, entonces como raro porque ellos ya han participado en el debate y ya han llegado a un consenso también, pidiendo 2 cambios, ¿no? Bien específicos, de ya no hacerlo como lo habíamos hecho, digamos, que la ATU siga dirigiendo las autorizaciones, sino que se autorice automáticamente nuevamente por 5 años, ¿no? Nuevamente la ley combi, ¿no? Y el presidente de la comisión rápidamente recogió los comentarios de 2 congresistas, que normalmente no pasa eso. ¿Quiénes son esos 2, por favor? Porque es un acto público, ¿no es cierto? No tenemos por qué estar... Sí. No pasa nada, es un acto público, no es nada personal acá. Sí, levantó la mano primero el señor Pichilingüe, que es un congresista de Fuerza Popular, que propuso que los actos que ha hecho la ATU en los últimos 3 años para eliminar rutas ya no se haga, ¿no? Ya se elimine todo eso, que es un retroceso enorme. Y luego levantó la mano el señor Jorge Vázquez, a quien estimo, de Acción Popular, a pedir que se amplíen automáticamente por 5 años las autorizaciones. Y al toque el presidente de la Comisión de reaccionó a favor de estos 2. Ahora, lo que llama la atención es que haya habido el señor Pichilingüe de Fuerza Popular, cuando hemos escuchado una vigorosa intervención del congresista Columbus, absolutamente contrario a este proyecto presentado, y me parece que influyó mucho para que no fuese aprobado por el Pleno, ¿no? Sí, justo Dittel me escribe y me dice: oye, Daniel, ¿por qué has dicho que esto acá lo ha presentado alguien de Fuerza Popular y alguien de Acción Popular? Le digo, porque así ha sido. Y me dice, ¿de quién? Y le digo, el señor Pichilingüe. Y ahí parece que no se había dado cuenta Dittel que alguien de su bancada lo había dicho así. Y es verdad, la gran mayoría de la bancada de Fuerza Popular, y hay que decirlo, votó en contra de eso, al final, ¿no? Pero sí fue un congresista de su bancada quien empezó, digamos, ¿no? Metiendo este tema. Al final se ha logrado, como bien dice Fernando, con las justas pasar, pero el señor Simeón ha presentado una reconsideración, que quiere decir que se reconsidere el voto en contra, y se va a ver hoy. Ahorita yo termino la entrevista y regreso al Pleno porque se va a ver hoy. Yo estoy esperando ahí con mi cuaderno en la mano y mis apuntes, esperando porque quieren regresar un dictamen que es lo mismo. Han cambiado una frase, el fraseado, pero al final es lo mismo. Es la ley combi, ¿no? Es seguir autorizando por 5 años más a los que hoy día tienen permiso, y luego 5 años más otros. Es todo un enredo literario, pero
finalmente en el tema de fondo es una ley muy dañina para la reforma del transporte. Tenemos que hacer una pausa para digerir esto que nos ha dicho, porque si es que lo he comprendido bien, no está asegurada la victoria y puede todavía pasar cualquier cosa en el Congreso respecto a esta ley, que yo sigo considerando una reforma fundamental, porque es una reforma de la pedagogía ciudadana, es lo que se ve en las calles, lo que los niños aprenden, si se respeta o no la luz roja, si se respeta o no a los peatones. Vamos a conversar con usted sobre este tema después de la pausa, y yo quisiera que desde ya nos diga qué fuerzas reales y por qué hay congresistas, incluso contra la voluntad, por lo que dice usted, de Fuerza Popular, que persisten en actuar de esa manera, que parecen lobistas. Quisiera que nos lo explique después de la pausa, por favor. Son las 7:34, estamos conversando con el congresista Daniel Olivares del Partido Morado, que nos ha dicho que después de haber derrotado por una mayoría de 43 contra 35 una ley llamada popularmente Ley Combi, han vuelto a la carga sus defensores, y en el curso de la noche quizás podamos tener sorpresas sobre esta idea de que Lima siga siendo la peor ciudad de América Latina por la desorganización de su transporte público, con más mortalidad, con más contaminación y más precariedad. Explíquenos, por favor, yo le había preguntado qué fuerzas sostienen estas leyes y estas tendencias a hacer abortar la reforma del transporte público. Bueno, a ver, deben ser distintas, ¿no? Somos 130 personas, uno no sabe qué cosa hay detrás de cada persona. De hecho, hay intereses detrás, de hecho, se mueve mucha plata en el transporte. Pero creo que también, además de eso, hay, me parece por momentos, un desconocimiento de la realidad, ¿no? Porque se habla del transporte como si estuviera funcionando todo bien, ¿no? Ya me gustaría que uno de los colegas se dé una vuelta por el paradero La Capilla, en San Juan del Lurigancho, que se dé toda la ruta del Corredor Morado hasta Magdalena, para ver si todavía quieren continuar con el freno a la modernización del transporte, ¿no? Creo que todos sabemos, creo que hay consenso, hay pocos consensos que tenemos en nuestro país. Y uno de los consensos que tenemos, hablo en este momento de Lima y Callao, yo soy congresista por Lima, es que nuestro transporte, el sistema que funciona, no puede continuar. Y si ya se le ha dado el poder a la ATU hace unos años, hace un par de años, bueno, ahora hay que empujar a la ATU, fiscalizarla, hacer que mejore, pero empujarla para adelante. Yo, por ejemplo, no era de los que estaba de acuerdo cuando se formó la ATU. Yo creía que el municipio de Lima tenía que dirigir el transporte. Pero bueno, ahora es la ATU. Entonces, si ahora es la ATU, ahora hay que empujarla, fiscalizarla y ayudarla a que cumpla sus objetivos. No hacerle huecos a las llantas cuando ellos tienen que empujar una reforma tan difícil. De acuerdo. Ahora bien, por otra parte, el candidato Castillo, a los comienzos de esta campaña por la segunda vuelta, en un mitin delante de mototaxistas, dijo: ustedes pueden trabajar y yo los voy a respaldar y vamos a disolver la ATU de Lima. O sea, entre tanto creo que ha cambiado un poco. Hemos hablado con Kurt Burneo, que nos habla de una cierta evolución, pero hay el riesgo del populismo, decir la respuesta fácil: ¿quieren trabajo? Hagan eso, en vez de buscar, como se propuso, crear empleo asalariado para que los conductores ganen un salario y eventuales bonos por buen desempeño, y no estar sujetos a la ley del porcentaje por el número de gente que hace subir, que es lo que genera todos los problemas y que es lo que es irracional en el transporte público de Lima. Tanto es así que no existe en ninguna otra capital latinoamericana. Sí, así es. Es negocio, o sea, más bien, no es negocio este tipo de reformas, porque es bien difícil, toma tiempo largo, como no hay reelecciones, se toma todo mi periodo. Recordemos al alcalde anterior, al alcalde Castañeda, que no tocaba al transporte ni hablar, ¿no? Porque no le resultaba rentable, no puedes inaugurar tantas cosas. Es una reforma profunda, difícil, porque es muy compleja. Tocas temas laborales, hay muchos intereses también, entonces no es un tema popular, digamos, para gestión, es un tema popular para campaña. Pero una vez que estás en la gestión, tienes que tener el compromiso de hacerlo, porque si no, no lo haces, porque es difícil. Entonces, ya si tenemos una institución que la está empujando, que es la ATU, hay que protegerla. Entonces, amenazas como la que ha mencionado Fernando sobre el señor Castillo, que felizmente retrocedió, son inadmisibles.
igual, ¿no? Para cualquiera de los dos candidatos. Instituciones como la ATU, bueno, Defensoría, todas las pocas instituciones que funcionan medianamente bien o que tienen una tarea medianamente clara, hay que empujarlas, no hay que ponerles trabas, ¿no? Ahora, por otra parte, es cierto que un obstáculo que aparece son los retrasos en las líneas de metro, porque la idea de esta reforma es tener un transporte integrado, metro, tren eléctrico, buses alimentadores, buses de los corredores. Pero si nos están diciendo que no hay dinero para hacer las líneas 3 y 4, todo se retrasa y es una frustración. Sí. Lo de las líneas 3 y 4, yo también me he enterado que se ha frenado por el dinero y por la pandemia, que es muy lamentable porque una ciudad como Lima ya necesita una red de metros. La línea 2, bueno, mal que bien, está avanzando, pero lo que sí necesitamos mientras avanzan las líneas de metro, que son mega obras, es que se culminen los corredores, porque estos corredores, el morado, rojo, azul, estos, están a medias. Se tienen que culminar los paquetes, ¿no? De que todos esos buses realmente lleguen a todos los lugares, que realmente todos los alimentadores funcionen. Ahorita creo que están al 25%. Necesitamos que los corredores terminen y poner los corredores que faltan para que al menos haya una red de buses en cualquier ciudad Latinoamérica, no me estoy yendo a otro lado. Tú llegas a la ciudad y tienes un mapita de buses y dices, ok, esta es la línea que me lleva de tal lugar a tal lugar. No tienes que preguntarle al cobrador si es que me vas a llevar o no, o si puedes parar en tal paradero o no. Eso ya no puede ser que en nuestro país tengamos ese tipo de transporte. Entonces, por lo menos, mientras avanzan las obras de infraestructura grandotas, que metámosle a la reestructuración del sistema de buses. Lima puede ser una ciudad de buses, mientras hay metros. Claro. Yo me acuerdo que pero puede ser una ciudad de buses, pero bien organizados, con empresas, con trabajadores formales, en planilla, que descansen, que no hagan carreras, que no haya esta guerra del centavo. Es posible, pero se necesita empujar la reforma y no frenar, no claudicar, ¿no? Y necesitas congresistas, y yo espero que en el próximo congreso también haya congresistas que defiendan la reforma, claro, porque siempre van a haber amenazas. Ahora, la reforma, para ser viable, tiene que generar empleo a los que hoy están conduciendo colectivos ilegales. ¿Qué esfuerzo se ha hecho para que esos conductores, que al fin y al cabo quieren andarse la vida, reciban una formación adecuada para conducir buses? Porque lo que se ve ahora, por ejemplo, en la avenida en Arequipa, es que entre bus y bus hay un promedio, según he contado yo mismo, de 20 colectivos ilegales, lo cual genera un problema de mercado para el bus, naturalmente. Pero esos colectiveros, ¿qué gente trabajadora puede ser formada para ser conductores de bus? ¿Por qué no se ha hecho un esfuerzo en ese sentido? Pues eso no lo sé, ¿no? No sé cómo está ese proceso. Lo que sí es verdad es que la fuerza laboral del colectivero es totalmente aprovechable, ¿no? Lo mismo ha pasado con los corredores. En los corredores complementarios, los rojo, azul, tal, han habido empresas que antes eran informales, que se han unido y han formado empresas más grandes. Eso es lo que tiene que seguir pasando. Por eso, por ejemplo, algo que está en el dictamen, que ahora más tarde se va a debatir otra vez, lamentablemente, es que en los próximos 3 años no puedan haber licitaciones. Que la ATU no pueda hacer licitaciones. Esas licitaciones justamente son la oportunidad de recoger toda la fuerza laboral que pueda existir, formalizarla, incentivarla, que formen empresas más grandes, que varias empresas pequeñas formen una más grande y al final se armen consorcios que den un mejor servicio. Eso es lo que ha pasado en el inicio de la reforma, que empezó la señora Villarán, que frustró el señor Castañeda, la mató, y que ha empezado nuevamente con la reforma de la ATU. No podemos seguir perdiendo más tiempo. Claro que sí. Muchas gracias por estas explicaciones sobre esta reforma, que yo repito, algunos consideran la madre de todas las reformas, porque es lo que se ve, es la pedagogía de los niños aprenden qué es la sociedad y qué es el Estado en las calles. Quisiera aprovechar de su presencia para preguntarle sobre otro tema, que es lo que está pasando en el Partido Morado. Hemos visto un comunicado de una parte de sus compañeros de partido que están proponiendo que se apoye la candidatura de Castillo al considerar a Keiko Fujimori como el mal mayor. Cuéntenos, por favor, qué radiografía política podemos hacer sobre el Partido Morado. Hay solamente una posición institucional que ha salido, que ha sido la posición de mantener una independencia vigilante y constructiva. Ese ha sido nuestro acuerdo institucional como partido, donde hubo una reunión de Julio Guzmán y algunos dirigentes con el señor Castillo y con la señora Fujimori. Después de esas reuniones salió el comunicado institucional, que hasta el momento es el único que hay, que dice que todavía nos mantenemos vigilantes o independientes,
y que hemos puesto 6 pedidos, acuerdos que hemos tenido adentro que son exigencias o pedidos que nosotros hacemos a las 2 candidaturas en esta segunda vuelta. Hasta ahí estamos. Luego, obviamente, somos 20.000 personas más o menos en el Partido Morado, y los partidos son grupos de ciudadanos, no somos marcianos que todo el día, ¿no?, que distintos a los demás, somos un ciudadano cualquiera que me imagino, ¿no?, y me incluyo, nos sentimos pues en una encrucijada, ¿no?, porque tenemos 2 opciones que no habíamos elegido, que no hubiéramos elegido, y ahora tenemos que ver cómo salir de esta. Hasta el momento no hay un apoyo institucional a ninguna de las 2 propuestas. Lo que sí hay es muchas discusiones internas, ¿no? Me vengo justamente antes de esta entrevista de otra discusión interna dentro del partido, y hay distintas opiniones, ¿no? Hay mucha gente que no quiere apoyar la candidatura de Fujimori, hay muchas dudas también sobre el señor Castillo y el señor Cerrón. En fin, no puedo hablar mucho de los candidatos por la prohibición del Jurado Nacional de Elecciones, prohibición bien tonta, por cierto, pero no puedo hablar de eso lamentablemente, pero institucionalmente hasta el momento mantenemos una postura independiente. De acuerdo, tendremos que esperar entonces para ver si evoluciona la postura oficial de su partido. Muchas gracias, Daniel Olivares. No le quito más tiempo para que pueda votar por esta nueva tentativa por hacer abortar la reforma del transporte público en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y después recibiremos al economista Javier Herrera para hablar de un informe presentado por el INEI hoy sobre la pobreza en el Perú.